Bueno, hola, bienvenidos al módulo 2 de la asesoría organizacional impartida por Aurora ONG. Para quienes no me conozcan, yo soy Pavel Delgado, miembro de Aurora ONG y también a su vez de Iniciativa Aurora. Eh, Como parte de este segundo módulo, hoy día vamos a trabajar con el concepto de modelos para la organización horizontal, el cual tiene por objetivo transferir modelos de organización horizontal que favorezcan la adopción de herramientas orientadas a asegurar el éxito del objetivo de la organización. En este caso, y para que se entienda quizás mejor el objetivo, la idea es aclarar que el objetivo de esto es cierto, que ustedes comprendan de mejor manera los modelos de organización horizontal, particularmente fruto del trabajo que hemos desarrollado internamente en Aurora ONG, que más adelante, específicamente en el módulo 3, nos permitan a nosotros trabajar, ¿cierto? O proponerles algunas herramientas que les pudieran ser útiles a ustedes para mejorar su organización en todo sentido. Para comenzar, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en el módulo 1, ¿cierto? Ojalá sobre los conceptos más relevantes que podrían ayudarnos, ¿cierto?, a comprender mejor lo que vamos a ver hoy día. Durante el módulo anterior conversamos acerca de lo que era un sistema. Habíamos hablado de que un sistema era cualquier conjunto que estuviera organizado, y por organizado nos referíamos a coordinado, de elementos heterogéneos. Habíamos hablado de que un sistema podría ser material, podría ser incluso abstracto, podríamos ver sistemas como de muy gran magnitud como el sistema solar, o sistemas que incluso están dentro de nuestro cuerpo humano, como el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Inclusive vimos la analogía de comprender el cuerpo humano como un sistema de sistemas, y también dentro de eso que ahondamos, tratamos algunos de los elementos más relevantes de un sistema y dijimos que eran 4. Los componentes, ¿cierto?, que son el conjunto de elementos que compone un sistema, o sea, las unidades que finalmente se interrelacionan entre sí y que se coordinan para ir hacia un cierto propósito de este sistema. Y estos elementos o estos componentes comprenden en general sus partes simples y también los subsistemas, porque como habíamos dicho, un sistema puede estar a su vez compuestos de otros subsistemas que a su vez pueden estar compuestos de otros subsistemas, y ahí por eso de pronto hablábamos como de pronto de esta fractalidad o de lo que en realidad para nosotros es el término de complejidad, que es finalmente es algo que está dentro de algo, etc. También habíamos hablado de la estructura como un elemento muy importante de los sistemas, que finalmente habla de la configuración, el marco o la red de relaciones y los vínculos que están establecidos entre estos componentes. Finalmente, cómo se están relacionados estos elementos, bajo qué estructura. Eh, También habíamos hablado de mecanismos. Los mecanismos los habíamos visto como procesos, ¿cierto? Que están en un sistema y que permiten modificar diferentes aspectos internos, ¿cierto? O externos. Habíamos hablado, por ejemplo, de que los mecanismos de autorregulación de la vida era un mecanismo interno. Habíamos hablado de mecanismos como inclusive el pago de remuneraciones o lo que significaría ingresar nuevos miembros a una organización de personas, como incluso también mecanismos, etcétera. Y también habíamos visto el entorno. El entorno como finalmente todo lo que condiciona el sistema, todo lo que está fuera o rodea este sistema, desde el cual el sistema se alimenta a través de información, energía, recursos, etcétera, y además produce una salida. Habíamos hecho bastantes analogías anteriormente, así que ahora nos vamos a ahondar en eso particularmente. Nosotros habíamos propuesto algo. Habíamos quedado de que la organización humana igual se podía entender como un sistema. Puede ser comprendida como un sistema, y en este caso, estos 4 elementos que vimos, componentes, mecanismos, entorno y estructura, pueden ser entendidos como las personas que componen una determinada organización, los procesos que permiten mantener la organización en equilibrio y además procesos que permiten cumplir el objetivo, eh,
Como habíamos visto, dos tipos de mecanismos. El mecanismo, por ejemplo, de las remuneraciones, que permite que a las personas se les pague dentro de una organización y que permitan que esas personas se queden ahí, manteniendo la organización funcional. Y también otros mecanismos que pudieran ser simplemente para cumplir lo que se supone que hace esa organización. O sea, si es una organización productiva, fuera de pagar las remuneraciones, también tiene que estar el mecanismo que les permite, por ejemplo, producir los alimentos o los productos a los que se dedique esa organización. El entorno, en este caso, no cambia mucho, ¿cierto? En los otros sistemas de los que dependen las organizaciones, usualmente va a ser la naturaleza, que finalmente es este planeta Tierra en el que convivimos todos, y también algunos entornos sociales. Habíamos visto cómo los países que tienen diferentes leyes también pueden ser entendidos como distintos entornos. Y habíamos visto cómo otras empresas, cuando querían internacionalizarse, por ejemplo, tendrían que estudiar el entorno, o sea, cuál es la legislatura vigente en otros países para saber si podían o no, por ejemplo, abordar otros mercados. Y por último, la estructura, que finalmente era el conjunto de las relaciones entre los elementos. Y hablamos de que los elementos siempre, o los componentes siempre en una organización humana, eran las personas u otras organizaciones de personas que estaban contenidas dentro de esta organización mayor. Bien, llegamos a algunas conclusiones cuando logramos entender la organización humana como un sistema. Eh, Luego de tener bastante claro que la organización humana es un sistema de personas que trabajan coordinadas en pos de un objetivo determinado, ¿cierto? Eh, Habíamos quedado en que, por ejemplo, una organización humana, ¿cierto? Ya era cualquier agrupación que estuviera coordinada, que también que podía contener suborganizaciones de personas. La coordinación en las organizaciones humanas o entre personas se logra a través de la comunicación. Usualmente nosotros los seres humanos nos comunicamos hablando o a través de gestos, pero ahí, o a través de cartas, de texto, de fax, de etcétera, libros, pero logramos la coordinación a través de la comunicación. Habíamos dicho que un país, una institución, una ONG, una empresa, una familia, son todos ejemplos de organizaciones humanas. También habíamos dicho que existe una tendencia en general a la complejización de las organizaciones y habíamos visto inclusive toda un mapita, ¿cierto?, de cómo las organizaciones finalmente habían evolucionado los seres humanos, desde pasando por las tribus, ¿cierto?, luego pasando por la monarquía, y de que justamente ahora nos encontramos en unas grandes supraorganizaciones que llamábamos países y que contenían una gran complejidad porque contienen muchas organizaciones y a su vez permiten, o su idea es coordinar a un gran número de personas sobre un territorio. Bien, ahora, y ya para entrar en materia, nosotros nos vamos a enfocar ahora en dos aspectos muy importantes de la organización humana, entendida como sistema. Eh, Particularmente no vamos a analizar mucho, por ejemplo, en los elementos, porque sabemos que en general no va a variar las personas. Para nosotros la organización humana es cualquier organización que contenga personas. Y las suborganizaciones que también están contenidas de personas. Y el entorno tampoco es algo en lo que podamos abordar mucho, dado de que en general nosotros podemos interactuar con ese entorno y a su vez podemos intervenirlo, pero en general vamos a mirar más hacia adentro en este módulo. Vamos a empezar abordando el concepto de estructura organizacional, que finalmente es el mismo concepto de estructura del sistema, pero ahora aplicado a las organizaciones humanas. Y lo vamos a definir como la parte de una organización humana que engloba el conjunto de relaciones espontáneas o formales en un sistema. ¿Por qué? Porque la estructura no siempre está formalizada en un documento. A veces las relaciones, y lo que hablamos también como relaciones de poder, etcétera, se generan de manera espontánea y no necesariamente está formalizado de que sea de una determinada manera. No solo eso, las organizaciones humanas no siempre son conscientes de su estructura, incluso. Entonces, es muy importante tener claro o de inclusive hacernos conscientes de cuál es la estructura para permitirnos formalizarla de pronto y que eso nos permita ser más eficaces y eficientes en el sentido de generar mejor conciencia organizacional, de que todos tengamos claro la estructura por la cual estamos organizados. Y eso nos va a permitir, ¿cierto?, un mayor grado de organicidad y por ende quizás una mayor probabilidad de éxito en los objetivos que perseguimos todos. La definición literal de estructura, para que la tengan claro, es parte de un sistema que regula el conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Habíamos visto
También, y de modo muy superficial, dos tipos o dos grandes tipos de estructuras con las que pueden adoptar las organizaciones humanas. Y las habíamos visto a través de un gradiente. Por un lado teníamos las organizaciones verticales y por un lado tendríamos las organizaciones, por otro lado teníamos, perdón, las organizaciones horizontales. En las estructuras verticales hablábamos de cómo el poder se tiende a concentrar en la cima y se tiende a diluir en la base. Y también habíamos visto que la estructura vertical se caracterizaba por optimizar los tiempos de respuesta de la organización. En su contraparte, las organizaciones horizontales tienden a distribuir el poder de una manera más homogénea. Y además se caracteriza por optimizar su representatividad. Habíamos visto algunos ejemplos de organizaciones que tendían a la estructura vertical, porque finalmente tenemos que comprender que estos son gradientes, y en general ninguna organización es ni completamente vertical ni completamente horizontal. Algunos ejemplos de organizaciones verticales podrían haber sido las organizaciones militares, como los ejércitos nacionales, organizaciones paramilitares, como fuerzas policiales, grupos de seguridad privados, la mayoría de las empresas que pertenecen a personas o grupos capitalistas, las monarquías también son ejemplos de estructuras verticales. Y también tenemos otros ejemplos de las estructuras horizontales. Las asambleas, las cooperativas, entre comillas, las que podemos determinar como más horizontales, e inclusive a modo personal creo que la sociedad, porque se llama sociedad y nos entendemos como socios, está pensado también para ser en realidad una organización horizontal, a pesar de que en la práctica no le resulte tanto. Bien, también habíamos visto cómo las estructuras verticales habían permitido a los seres humanos organizarnos a gran escala y con poco esfuerzo, obviamente sacrificando otro tipo de aspectos, pero las estructuras verticales permiten de que en realidad no haya que estar discutiendo tanto, las personas no necesariamente se tengan que estar poniendo de acuerdo, lo que sabemos que en la práctica se traduce a veces en tiempo, discusiones, etc. Entonces, existen algunos beneficios que históricamente han servido más, ¿cierto?, para las condiciones que el ser humano ha tenido antes, por ejemplo, condiciones bélicas, armamento, etcétera, que han hecho que predominen las estructuras verticales por sobre las horizontales, a pesar de que creo que en general siempre hemos tendido o siempre hemos ido construyendo a medida que hemos evolucionando nuestros tipos de organizaciones hacia las estructuras más horizontales. Luego vamos a darnos cuenta por qué la organización horizontal es mucho más difícil de llevar a la práctica, y especialmente cuando se trata de organizaciones de gran magnitud. Y con esto me refiero a muchas personas. También hablamos un poco de los mecanismos. Los mecanismos son otra parte que son los sistemas, pero que ahora ya los vamos a ver explicados en la organización humana. Y habíamos visto, entre comillas, vamos a hacer una distinción entre mecanismos internos y externos. No es que esto realmente exista así, pero los vamos a convenientemente categorizar simplemente para poder tener mayor claridad en el momento de abordarlos más adelante. Por eso habíamos dicho de que había mecanismos internos que estaban, vamos a decir, que están orientados a mantener el equilibrio interno de una organización, y a los mecanismos externos a los que están orientados a cumplir el objetivo de la organización. Esto es solamente una convención. Y como conclusiones que habíamos llegado, finalmente ya casi terminando ya el repaso, a las conclusiones del análisis sistémico que habíamos hecho de la organización humana. Habíamos dicho que una organización, cualquier organización, puede ser descompuesta como un árbol de unidades organizacionales. También habíamos concluido de que la configuración, o cultura, modelo organizativo, como lo queramos llamar, determina los mecanismos y la estructura mediante la cual interactúan los miembros en una organización humana. La organización humana evoluciona, siempre está en constante cambio, y lo va a hacer de manera consciente e inconsciente, y a veces no evoluciona, a veces involuciona. Así que eso es importante tenerlo claro. Y por último, que era lo que estábamos conversando recién, es que la estructura vertical o piramidal ha predominado durante la historia de las civilizaciones. ¿Por qué? Hay varias razones de por qué. Y qué mejor, para tenerlo claro, es ver los desafíos que tiene la organización horizontal. Habíamos dicho que organizarse horizontalmente es bastante, diría que un 500% mucho más difícil que la organización vertical. Por ende, es bastante más obvio de que haya predominado, y también de pronto tiende a alinearse más con objetivos egoístas que pueden tener las personas. Por ende, es bastante difícil, ¿cierto? O se requiere bastante conciencia, por así decirlo, sobre todo emocional de pronto, para llevar a cabo una organización horizontal de éxito. Así que, empecemos a ver algunos de los desafíos que tenemos para la organización horizontal. Uno de los desafíos presentes para la organización horizontal es agilizar los tiempos de respuesta organizacional.
habíamos visto entre los conceptos que habíamos analizado durante el módulo anterior que la respuesta organizacional la íbamos a entender como el tiempo que pasa entre que ocurre un evento en el exterior o en el entorno de la organización, ¿cierto? Hasta que y versus el otro tiempo, ¿cierto?, en que esta organización es capaz de reaccionar. Por ejemplo, si lo llevamos a un cuerpo humano, ¿qué tanto tiempo tarda en que alguien, por ejemplo, le pegue un combo y la otra persona responda con otro combo? Pero en una respuesta organizacional, esto se puede ver cuál es, por ejemplo, que se puede medir en distintos aspectos, claro, en que, por ejemplo, alguien pone una denuncia o pone una queja respecto a algo y la organización es capaz de responder. Sabemos de que, dado de que hay más personas interactuando en una organización horizontal, o no necesariamente más personas, pero la interacción cambia, ¿cierto? Se requiere llegar a consensos y eso implica mayor tiempo de discusión y un tiempo de discusión que además se incrementa bastante, exponencialmente diría yo incluso, a medida de que se van sumando personas a una reunión. O sea, imagínense tener una reunión entre 2 personas, no es lo mismo que tener una reunión entre 100 personas para tomar una decisión sobre algo. Por ende, las organizaciones horizontales de pronto tienden a ser bastante lentas en este sentido. Y eso puede ser una amenaza, ¿cierto?, en relación a cómo podría funcionar o a lo rápido que es capaz de responder una organización vertical en donde simplemente basta con que el gran mando de la orden y todas las personas de abajo acaten casi inmediatamente porque en verdad no tienen derecho siquiera a cuestionar las decisiones. Así que eso es un desafío. Otro desafío de la organización horizontal tiene que ver con las jerarquías autoimpuestas o espontáneas entre las personas. Ese tipo de jerarquías que en verdad no se hablan o no están formalizadas, pero que igual se generan. Por ejemplo, se puede dar entre una persona que recién ingresó a la organización y una persona que lleva mucho tiempo en la organización. Quizás la persona que recién ingresó va a sentir de que tiene menos valor o que su opinión vale menos porque simplemente entró más tarde a la organización. Pero en realidad eso podría no ser así. Y dado que quizás, por ejemplo, no existe una regla formal, pudiera darse de que en verdad estuviera ocurriendo algo ahí que no debiera ocurrir, en realidad. Entonces esas jerarquías, ese tipo de cosas que empiezan a pasar en una organización horizontal tienen que ser analizadas y en general mitigadas para poder mantener la correcta horizontalidad. Además, otro desafío es poder asegurar la voz y el voto de todos los miembros, porque no basta decir por afuera que tenemos una organización horizontal. Rápidamente las personas en una organización empiezan a darse cuenta de si son tomadas en cuenta o no. Y lo que empiezan a hacer cuando no son tomadas en cuenta es en general a abandonar las organizaciones horizontales. Por ende, asegurar la voz y el voto de todos los miembros es un desafío abierto, dado de que, en general, cuando empiezan a crecer el número de personas, esto se empieza a volver cada vez más dificultoso. Mejorar la escalabilidad de la organización horizontal. Lo mismo que hemos hablado en todos estos aspectos. Más personas significa más complejidad, significa más información, significa más tiempo para tomar decisiones, significa escuchar la voz de más personas y eso en general puede ser un problema para una organización horizontal grande. Por eso hablamos de mejorar la escalabilidad, porque finalmente quizás a corta escala o un número reducido de personas, esto se puede abordar de una manera quizás que pudiera funcionar, pero aumentar este número de personas va a significar que vamos a tener que aumentar el número de esfuerzos para poder seguir manteniendo la organización horizontal o el equilibrio entre los miembros, y esto es un problema cuando escala. Otra cosa que es un desafío es facilitar el consenso por sobre la imposición de la mayoría simple. O sea, en general, en la organización horizontal no debiéramos apuntar a simplemente tener el 50+1, sino en realidad que todos comprendamos en general, cierto consenso igual lo podríamos determinar quizás como un 80%, un 90%, y sabremos que el ideal sería de que el 100% de las organizaciones, o sea, el 100% de los miembros estuviera de acuerdo. Pero en general tenemos que apuntar hacia el consenso y no simplemente a una mayoría simple, como dictaría una democracia tradicional. Otra cosa es asegurar la correcta distribución, veracidad y calidad de la información. En general, uno de los desafíos de la organización horizontal es que los miembros de la organización horizontal son muy sensibles a cómo se distribuye la información de la organización. Este juego que se podría dar entre, por ejemplo, jugar con la posverdad, mentirle a cierto grupo de miembros o manipularlos para que tomen las decisiones de determinada manera, puede en realidad llevar a envenenar una organización. Porque en realidad, si todos no contamos con la misma información, no vamos a poder tomar las mismas decisiones.
o no vamos a tomar las decisiones bajo el mismo piso, por así decirlo. De esta manera nosotros tenemos que tratar en general de reducir las asimetrías en torno a la distribución de la información. Les voy a poner un caso simple. Si tenemos una organización que tiene una cuenta de correo, por así decirlo, y esa cuenta de correo solo lo maneja una persona, y esa persona, por ejemplo, no distribuye esa información correctamente, ahí estamos generando una asimetría. Quiere decir de que aquí hay una persona que está interactuando con la información, pero que las otras personas no tienen idea que eso está sucediendo. También puede darse cuando un grupo de personas se organiza para sí mismo y no le dice a nadie más. O sea, se juntan entre ellos a hacer algo, pero no consideran a nadie más. Eso también es un problema, porque las otras personas no se enteran de esto y eventualmente se sienten pasadas a llevar. Otro problema, o otro desafío, es facilitar las herramientas que permitan la dirección del trabajo colaborativo hacia los objetivos comunes. ¿Por qué? Porque aunque nos organicemos de manera horizontal y tengamos un objetivo, van a haber muchas maneras de llegar a ese objetivo. O sea, básicamente el objetivo podría ser llegar a Japón, por así decirlo, pero van a haber muchos planes que se pueden armar. Y en realidad, cómo nosotros podemos dirigir el esfuerzo de toda la organización hacia donde queremos llegar, no es algo tan fácil, especialmente en una organización horizontal donde en realidad no va a haber un jefe o un líder que va a decir, ya, yo voy a tomar el mando y voy a decidir a todos llevarlos por este camino, o obligar a todos o coaccionar a todos para que sigan un plan determinado. Entonces, pero igual es importante un plan. Igual que alguien pueda llevar un plan es algo deseable en general. Lo vamos a ver un poquito más adelante con los temas de gestión. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar eso en la organización horizontal? También es un desafío abierto. Y por último, es el tema de eliminar la burocracia a los intermediarios. Cualquier intermediario que esté entre los miembros y lo que significa el poder o cualquier otro aspecto de la organización horizontal va simplemente a entorpecer, ¿cierto?, a lo que significa la respuesta organizacional. Por ejemplo, va a tener que pasar por alguien, va a generar una asimetría, ¿cierto?, en relación a lo que sea el poder, ¿cierto?, o que sean los recursos, etc. Y eso es un problema para la organización horizontal. Ahora ya vamos a entrar un poco más en materia. Antes de abordar los modelos que vamos a presentar, vamos a hablar un poquito más acerca del concepto de organización moderna. El concepto de organización moderna tiene que ver con el planteamiento teórico que nosotros desarrollamos en Aurora ONG y que en realidad es un postulado que contiene una serie de principios que se postularon en función de lo que nosotros consideramos son los requerimientos de nuestro futuro como humanidad, de nuestro futuro cercano. Y que la idea es que establezcan algunas bases sólidas, ¿cierto?, que nos permitan a nosotros colaborar los seres humanos a cualquier escala. Nosotros estos principios no los postulamos a la loca. En general intentamos postularlos en base a la experiencia organizacional que se ha recogido durante años de experiencia entre las empresas, ONGs, etcétera, lo que hemos vivido nosotros mismos, algunas investigaciones que están relacionadas al estudio de la organización e inclusive algunas tecnologías que están disponibles hasta esta fecha. La motivación para nosotros crear este planteamiento teórico, porque finalmente, ¿qué es la organización moderna? Es un modelo o estos ciertos principios que se postulan como deseables para cualquier organización humana que pretenda ser horizontal. Y las motivaciones que nosotros desarrollamos para esto, o que tuvimos, son principalmente dos. Una es crear un modelo que fuera replicable para que cualquier organización horizontal pudiera tener éxito, o sea, básicamente determinar herramientas, mecanismos, modelos que permitieran que no importa la organización, lograra obtener estas herramientas para poder tener éxito en lo que se plantean, pero de manera horizontal. Y otra de nuestras motivaciones fue que nosotros logramos identificar muchos problemas organizacionales, pero que eran generalizables. O sea, ya dejamos de ver los problemas particulares como este es un problema que atañe al Estado, o este es un problema que atañe a esta empresa, o este es un problema que atañe a este país. Empezamos a ver los problemas como generalizables, problemas que competen a las organizaciones humanas, y eso significa que también los podemos abordar y resolver de la misma manera. Entonces, eso eran principalmente nuestras motivaciones para crear este planteamiento, ¿cierto?, de la organización moderna. Que ojo que puede que el nombre se modifique más adelante, pero en general va a significar lo mismo. Nosotros les vamos a hablar, y ya les hemos contado anteriormente, de 3 de estos principios, son más en general, pero vamos a abordar los 3 más importantes antes de pasar a los modelos.
al modelo Aurora particularmente. El primero tiene que ver con las organizaciones transparentes. Nosotros identificamos una serie de problemáticas, como sería la corrupción, privilegio de información, información que se considera clasificada, ¿cierto? Y que también permite de que ciertas personas puedan tomar ventaja sobre otras debido a que poseen información clasificada. Problemas de comunicación, de comprensión de la información, monitoreo restringido, temas que tengan que ver con el trabajo organizacional y con su ineficiencia, la cleptocracia e inclusive la posverdad que la estamos viendo harto ahora, inclusive con los medios de comunicación, ¿cierto? Que en general están privatizados, etc. Entonces nosotros consideramos de que las organizaciones tendrían que ser transparentes para sus miembros. Si vamos a interactuar, si vamos todos a ser miembros de algo o de una organización en la que esperamos colaborar todos o ser todos iguales, significa de que todos tenemos que tener derecho a acceder a la misma información. De esta manera, el principio que plantea la organización transparente es que se debe asegurar que la información se comparte en su totalidad, como mínimo, a todos los miembros de la organización. Y aquí nos estamos refiriendo a la información que tiene que ver con la organización, no con la información personal de alguien, ni con quién está, ni qué hace en su tiempo libre. No, solo la organización, solo la información que tenga que ver con el trabajo de la organización. El siguiente principio tiene que ver con las organizaciones distribuidas. Y aquí estábamos tratando de abordar las problemáticas que tienen que ver con la centralización, la restricción física, la colaboración que está limitada a un territorio. Por ejemplo, no poder colaborar en términos, por ejemplo, México y Chile, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, la misma burocracia, lo que significa que de pronto en un mismo país las decisiones tengan que ir a la capital y luego volver, etcétera, son problemas. Inclusive creemos que las fronteras de los países son en parte algo que está básicamente imaginario ahí y que en realidad no debiera por qué limitarnos a colaborar como humanidad. En este sentido, bueno, que eso es parte de la propuesta de la iniciativa Aurora, no se alarmen, por favor, tiene que ver, ¿cierto?, el principio de la organización distribuida con permitir de que los miembros se puedan encontrar en cualquier lugar físico del universo. Finalmente, trabajando de manera remota, podemos extender el alcance de cualquier organización, ¿cierto?, a cualquier parte del mundo y de esta manera facilitar la implementación de los mecanismos para diversas instancias de colaboración humana, inclusive a través del globo. O sea, eso permitiría que no importa el objetivo, habiendo un objetivo determinado, personas que estén en distintas partes del mundo se unan para trabajar con un objetivo en común. Eso nos parece, y que no necesariamente tengan que estar en el mismo territorio. Eso a mí en lo personal me parece muy hermoso y que es en parte lo que creo que estamos logrando de cierta manera en esta instancia. Y por último, y no menos importante, de hecho puede ser de lo más importante, es que las organizaciones tienen que ser representativas. Aquí hablamos de la potestad ilegítima, la centralización del poder organizacional, de la escasa representatividad o la representación limitada que estamos viviendo ahora con los sistemas del partido, ¿cierto? El sistema de democracia representativa que tienen los países actualmente. Un bajo grado de cohesión social, que finalmente es la manifestación de la baja organicidad que vivimos, dado de que existe un descontento generalizado en los países, ¿cierto?, de las personas en general, porque no se sienten representados y tampoco ven alguna salida fácil a esto. No existe una alternativa a este sistema. No se identifican con los objetivos de los países y ni aunque se identificaran con esos objetivos no tenemos manera de asegurar de que esas personas contribuyan a ese objetivo. Lo pueden ver cuando de pronto se hacen muchas promesas de campaña y una vez que la persona salió electa simplemente se mandó a cambiar y no hizo nada. Jerarquías inflexibles, ¿cierto? Problemas de burocracia, de que le caíste mal a alguien, etc. Finalmente ese tema tiene harto que ver con los intermediarios también. Y finalmente el principio de solución que propusimos en torno a la organización representativa es que las organizaciones, en general las organizaciones que son o que implementan la organización moderna, deben contar con mecanismos internos sobre todo que aseguren la participación de todos sus miembros en la toma de decisiones. De esta manera permite que las organizaciones siempre representen a sus miembros y que a su vez los miembros se hagan responsables de su organización. O sea, ya no más que vas a un mostrador y te encuentras con alguien que dice que no tiene la culpa y que la culpa es del jefe o que es una persona que solo trabaja ahí. Ahora nos vamos a encontrar con organizaciones donde la voz de todas las personas que trabajan ahí importan y por ende esto permite de que se puedan hacer responsables por lo que hacen.
ya no van a estar coaccionadas a que no, yo lo tengo que hacer porque es mi trabajo, tengo que destruir este hábitat natural simplemente porque alguien me lo manda y yo no tengo voz ni voto en esto. Ahora las personas a su vez tienen la potestad o un trozo de la potestad de poder decidir lo que se está haciendo. Y esto creemos que es el cambio más fundamental que debiera darse en la realidad actual para que juntos podamos construir un nuevo mundo. Así que ahora, ya sin más preámbulos, vamos a pasar al modelo Aurora y particularmente a los modelos horizontales de los cuales les queremos hablar en esta oportunidad y que esperamos que quede un poco más claro. Primero que nada, vamos a empezar entendiendo qué es el modelo Aurora. El modelo Aurora es un modelo organizativo. Finalmente, ¿qué contiene? Estructuras y mecanismos. Estos dos elementos del sistema. Y en particular, un modelo organizativo es un sistema replicable de estructura y mecanismos que definen, coordinan y regulan las interacciones de una organización humana y su entorno. Para que tengamos claro, la definición de modelo es una cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. De esta manera nosotros estamos planteando, finalmente, como parte de nuestras motivaciones, algo que pueda ser replicable. Replicable para, ojalá, cualquier organización que desee implementar esto o que vea algo de utilidad en lo que nosotros estamos trabajando. Particularmente los modelos organizativos engloban las estructuras y los mecanismos. O sea, abordan cómo interactúan los componentes entre sí e inclusive hablan de los mecanismos que se ven, los mecanismos internos que permiten regular la organización e inclusive algunos mecanismos externos que permiten definir el cómo trabaja esta organización para lograr lo que se supone que quiere lograr. En definitiva, el modelo Aurora es un modelo organizacional. El modelo Aurora contiene estructura y mecanismos que buscan satisfacer los principios de la organización moderna. ¿Por qué? Porque no es cualquier modelo. Es un modelo que nosotros estamos haciendo específicamente para que satisfaga los principios de los que les habíamos comentado anteriormente, entre los cuales estaba el principio de representatividad, el principio de organizaciones distribuidas y el principio de organizaciones transparentes. Y además, este modelo Aurora lo estamos construyendo con algunas particularidades o algunas restricciones. Este modelo está diseñado para ser escalable, o sea, estamos construyendo este modelo de manera de que, sin importar el número de personas que crezca, esto se pueda seguir manteniendo con las mismas propiedades, ¿cierto? No pierda las propiedades que nosotros les estamos confiriendo. Y además de que sea informatizable. ¿Por qué? Porque la informática, hoy por hoy, es la tecnología que nos permite comunicarnos y a su vez coordinarnos, no importa dónde estemos, a través del globo, ¿cierto? El internet llega a México, llega a Colombia, llega a lugares donde no lo hemos imaginado antes y cada vez llega a más lugares, lo que va a permitir que cada vez más podamos nosotros trabajar, ¿cierto? De manera colaborativa, ¿cierto? Sin importar el lugar donde estemos, y además nos va a permitir alivianar, entre comillas, alivianar varios de los esfuerzos que requiere mantener una organización horizontal, porque requiere mucho trabajo, y ese trabajo, gracias a la informática, nosotros hoy por hoy lo podemos alivianar. Gracias a la informática. En definitiva, vamos a hablar ahora de la primera parte de este modelo. Y ese modelo lo que define, o el título para esta parte del modelo, es el modelo de estructura tipo árbol. Este modelo lo que define es en realidad la estructura de los sistemas del modelo Aurora. Básicamente, cómo se organizan las organizaciones o qué estructura toman las organizaciones en el modelo Aurora. Y lo vamos a ver con este esquemita que ya lo hemos visto hasta el cansancio. Hemos visto este ejemplo que tiene que ver con la organización horizontal. Para nosotros, la organización horizontal, ¿cierto?, es una organización que convenientemente le dimos la vuelta, porque esto lo podríamos perfectamente haber visto desde arriba, pero que tiene una cierta particularidad. Para nosotros, la estructura tipo árbol debe cumplir con una restricción. La restricción de horizontalidad, que era la restricción más importante en realidad de este modelo, que tenía que cumplir con un mandato, ¿cierto?, que indicaba de que cualquier miembro que pertenecía a una suborganización de una organización debe a su vez ser parte de la organización. Quizás eso estuvo un poco enredado. Para que se entienda, estas dos personas que están acá tienen que ser parte a su vez de estas 15. Estas 4 personas que están acá tienen que estar en estas 15. Estas 7 personas que están acá también tienen que estar en estas 15 y estas 5 personas también tienen que ser parte de estas 15. De hecho, las mismas personas pueden estar en todas estas, pero independiente de eso, todas tienen que estar acá. A su vez, ¿qué nos permite hacer esto también? Dividir, o cómo va creciendo
esto a medida que va escalando, porque finalmente la organización mínima va a ser simplemente esta organización de la asamblea. Eso podría ser la organización mínima. Pero a medida que esta organización va creciendo en complejidad, o sea, se van sumando más personas y a su vez estas personas empiezan a subdividir el objetivo para abordarlo de mejor manera, empieza a subdividirse las organizaciones de manera de poder abordar el objetivo que es más complejo. De esta manera podemos ver un objetivo mucho más complejo como es organizar el territorio y luego vemos cómo estas comisiones, ¿cierto? Finalmente fueron subdividiendo ese objetivo. Aquí finalmente la Comisión de Finanzas se encarga de organizar las finanzas de ese territorio. La Comisión de Métodos es mantener la coordinación de la organización, pero de esa organización, de la asamblea. A su vez la Comisión de Comunicaciones se dedica a comunicar información desde la organización. Y a su vez la Comisión de Autoformación a optimizar el trabajo de la organización. Estos obviamente son objetivos ficticios que nosotros estamos inventando solamente con los fines explicativos. ¿Qué es lo que empieza a suceder? A medida de que la organización va creciendo, ¿cierto? Y que más personas se van sumando, aquí ya no existen 15 personas, sino que existen 150 personas, y aquí ya hay 20, 40, 70 y 50 respectivamente. ¿Qué es lo que pasaría? Si las organizaciones empiezan a crecer, lo que se espera es que a su vez estas organizaciones se vuelvan a subdividir. Y aquí podemos ver cómo la comisión de métodos se pudiera nuevamente subdividir en una subcomisión A y una subcomisión B con sus propios objetivos, que a su vez tienen que ser objetivos que vayan en pro del objetivo de la comisión de métodos, que a su vez va en pro del objetivo de la asamblea. Vemos que a pesar de que hay 40 personas en la comisión de método, pueden repetirse las personas que estén en la subcomisión A y en la subcomisión B. Pero siempre, siempre, las personas que estén en la subcomisión A y B tienen que pertenecer a la comisión de método, que a su vez todas las personas que pertenecen a la comisión de método tienen que a su vez pertenecer a la asamblea. Eso es muy importante. Y eso es porque la restricción horizontal de la que hablamos, que aquí está mejor explicada, como que cada miembro que pertenece a una organización debe también pertenecer a la organización madre, es en definitiva lo que nos permite mantener las organizaciones horizontales. Porque si nosotros no respetamos esta restricción, finalmente se va a empezar a dar vuelta a la torta y vamos a terminar con una organización vertical, que era uno de los casos que mencionaban ustedes que les sucedía a algunas cooperativas que tenían solamente en el nombre cooperativas, pero que en verdad ya no eran cooperativas. Finalmente, esta limitación es lo que permite que una organización horizontal se mantenga horizontal en el tiempo. Y también tiene otros beneficios claves que los vamos a ver más adelante. De hecho, los vamos a ver ahora, porque ya estamos terminando con esto. Los beneficios del modelo de la estructura tipo árbol, para que se entienda bien claro, es que primero que nada nos permite abordar cualquier objetivo, no importa su complejidad, porque a medida de que se va creciendo, ¿cierto? Esta organización, cada vez esta organización se puede ir subdividiendo de manera que nos permite abordar lo que sea, aunque sea conquistar el espacio, el mundo, lo que sea, absolutamente lo que sea. Y bueno, si es algo menos complejo, entonces se subdividirá menos simplemente. También nos permite dividir los objetivos en subobjetivos a medida que la organización crece, como ya les había mencionado anteriormente. También, algo muy importante es que no pierde la representatividad a medida que escala. Esto gracias a la restricción de horizontalidad. ¿Por qué? Porque siempre la unidad organizacional raíz va a contener siempre a todo el colectivo. Todos los miembros que estén arriba, ¿cierto? Van a estar siempre en la organización raíz, lo que va a permitir de que siempre exista algún punto mínimo, ¿cierto? Un punto único en el cual vamos a estar todos y nos va a permitir a todos tomar decisiones como colectivo. Y eso no se va a perder jamás. Además, esto nos permite incorporar la estrategia del divide y vencerás, que finalmente es un refrán que implica cómo se resuelven los problemas difíciles, ¿cierto? Simplemente dividiéndolo en partes más simples, tantas veces como sea necesario, hasta que la resolución del problema se empieza a tornar obvia, ¿cierto? Finalmente la solución del problema principal se construye con las soluciones divididas, y eso lo podemos hacer finalmente subdividiendo los objetivos. Finalmente este método, el divide y vencerás, está en gran parte de todo lo que significa ingeniería, computación, inclusive en dividir los algoritmos, el concepto de función, inclusive, etc. Entonces eso nos permite abordar la complejidad de cualquier cosa. Así que eso es algo muy importante. Esos son los beneficios del modelo de estructura tipo árbol. Modelos de potestad colectiva. Ahora vamos a hablar uno de los modelos quizás más complejos de explicar,
porque contiene harta complejidad a su vez, o sea, tiene hartas cositas chiquititas, pero es uno de los más relevantes. A pesar de que muy probablemente este modelo ustedes no lo puedan aplicar directamente, y vamos a ver más tarde por qué, es uno de los modelos más relevantes porque finalmente define el mecanismo mediante el cual los miembros interactúan con el poder, o sea, interactúan dentro de la organización con la organización horizontal. Y finalmente es lo que hemos reflejado en lo que nosotros consideramos representatividad o en lo que consideramos lo que es la voz y el voto. Nosotros ya habíamos hablado un poquito del poder organizacional. Y el poder organizacional tenía que ver con dos puntos importantes. Finalmente, con la potestad de poder realizar acciones legítimas en general en representación de una organización humana. O sea, hacer algo que todos consideren válido. Y por lo cual nadie se me tire encima, ¿cierto? O que yo pueda determinar, oye, están todos de acuerdo en hacer eso. Y que no tiene que ver solamente con la representación quizás hacia afuera. Decir, oye, yo represento a mi gala y por eso significa que puedo hacer una deuda, endeudar a mi gala. Eso, por ejemplo, lo puede hacer alguien que tiene una representación de una organización. También hacia adentro. Inclusive la facultad de realizar acciones dentro de esta organización es parte del poder organizacional. Como podría ser invitar a una nueva persona a un grupo, designar a alguien con un rol o un cargo específico, asignarle recursos a alguien en particular, echar a alguien, etcétera. Todo eso tiene que ver con el poder organizacional. Así que ahí nosotros habíamos dado muchos ejemplos de, por ejemplo, quién tomaba las decisiones en una empresa, quién decide para quién y cómo se invierten los recursos, lo habíamos visto a nivel país, a nivel empresa, etcétera. Todo tiene que ver mucho con eso y que finalmente es con lo que en general nos quejamos bastante. Para entender cómo funciona el modelo de potestad en el modelo Aurora, vamos a analizar el siguiente esquema. Este esquema contiene a grandes rasgos un diagrama de cómo funciona el poder dentro de una organización, dentro de cualquier organización, en verdad. Finalmente, para que algo sea considerado legítimo, ¿cierto? Porque vamos a hablar aquí de poder legítimo, tiene que existir una autorización de por medio. Usualmente hay una persona, ¿cierto?, que pertenece a la organización o que también puede venir desde afuera, pero que solicita una autorización para hacer algo. Y esa autorización tenía que ver con el poder, ¿cierto? El poder podía ser, como habíamos dicho, echar a alguien, ¿cierto? Endeudar a alguien, mover recursos, llevarse algo para la casa, etc. Y como vemos, esta autorización tiene aquí un pequeño esquemita, ¿cierto?, donde pasa como por un signo de interrogación y vuelve. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de representar acá? Es quién valida esta autorización. Cuando una autorización se considera válida o inválida, ¿cierto? Pero vamos a suponer que considerándose válida esta autorización, luego eso permite de que el poder se ejecute en algún lugar específico, por así decirlo. Poniendo un ejemplo muy claro, si yo soy el jefe, yo solicito, por ejemplo, que se despida a alguien, la autorización muy probablemente solo tiene que pasar por mí y por nadie más, por ende tengo la potestad o la facultad de decirle a todos, saben que yo eché a esta persona, así que por favor desvincúlalo de la empresa, no le paguen más, y ese poder obviamente se aplica en la organización en la que el jefe trabaja usualmente, pues lo aplica ahí mismo. O si es una organización muy compleja, quizás el jefe de los jefes, el dueño, puede ir a un departamento cualquiera y decir, ¿sabes qué? Tú me caíste mal, así que te fuiste. Y puede terminar moviendo los hilos para finalmente aplicar un poder dentro de una organización. Y aquí organización lo podemos ver como con las unidades organizacionales. Cualquiera de estas, de la asamblea, comisión de método o cualquier cosa que se pueda crear. Cada uno de estos es una organización en sí misma. No importa que no contenga una dentro o la contenga. Eso no es un tema. Ya, ahora vamos a empezar a desglosar un poquito más esto. Finalmente, en el modelo Aurora, ¿quién accede al poder? En el modelo Aurora decimos de que todos los miembros pueden acceder al poder. Todos, absolutamente todos los miembros. Y cuando estamos hablando de un miembro, nos referimos a un miembro que pertenece a una organización y que pertenece dentro de la organización. Porque no estamos hablando de una persona, no cualquier persona externa puede acceder al poder dentro de las organizaciones Aurora, sino de que las personas desde adentro, al ser miembros de una organización horizontal, pueden solicitar acceder al poder. Eso es muy importante. ¿Cómo acceder al poder? A través de una solicitud de autorización, pero que nosotros ahora convenientemente lo vamos a llamar solo autorización. ¿Quién autoriza el poder? O sea, finalmente, ¿a quién le corresponde autorizar o no autorizar? Dado de que estamos hablando de una organización horizontal, todos los miembros autorizan el poder. Todos tienen derecho
y el deber en realidad de autorizar el poder. Y si nadie lo autoriza, entonces la otra persona no puede acceder a ese poder. En general, ahí hay algunos pequeños matices que tendrán que ver quizás con lo del quórum, pero eso ya se escapa. En general, todos tenemos el derecho, o todos los miembros que pertenecen a esa misma organización, donde se va a aplicar ese poder, a decidir acerca de si algo se hace o no se hace, porque estamos apuntando a la horizontalidad. ¿Dónde se aplica el poder? El poder en las organizaciones Aurora se aplica sobre otra organización. Y esto lo vamos a ver un poco truculento, lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. En el siguiente esquema tenemos el diagramita con el que estábamos trabajando anteriormente y vamos a imaginar de que cada flechita amarilla corresponde a una solicitud de poder o una autorización. De esta manera pueden haber solicitudes o autorizaciones que se crean de la misma asamblea para ir hacia la misma asamblea. Por ejemplo, si alguien quiere cambiar el nombre de la asamblea, lo puede postular desde la asamblea hacia la misma asamblea, porque a donde quiere cambiar el nombre es a esta organización. Pero también el poder puede viajar de distintas partes a distintas partes. Básicamente desde cualquier lugar del árbol a cualquier otro lugar del árbol. Alguien de la asamblea puede querer cambiar algo en la comisión de finanzas. Alguien de la subcomisión B puede querer cambiar algo en la asamblea. La comisión de comunicaciones puede querer intervenir en la comisión de autoformación, que si se fijan están como al mismo nivel, son hermanos. A su vez también la comisión de método puede querer trabajar con la subcomisión B, etc. El poder puede moverse desde cualquier parte hacia cualquier parte. Lo que en realidad puede ser un poco complicado de entender en un principio, pero tiene bastantes beneficios cuando lo logramos entender en su completitud. ¿Y qué poderes se aplican? Ya nosotros lo habíamos visto un poco en la aplicación móvil, algunos de los poderes que nosotros podríamos implementar. Finalmente el poder organizacional puede ser básicamente cualquier cosa que debiera ser democratizable. Admitir un miembro, expulsar un miembro, crear una organización, disolver una organización, mover recursos, ¿cierto? Agendar una reunión incluso. Las reuniones no tienen por qué ser necesariamente planteadas desde un miembro o desde un grupito que se dedica a organizar las reuniones. Cualquier miembro debiera tener la potestad de poder llamar a una reunión y de que si existen los suficientes miembros que están de acuerdo con eso, poder hacerlo y considerarse de que esa reunión es tan válida como si lo hubiera hecho cualquiera. Y etcétera. ¿Por qué? Porque hay muchos otros poderes. Nosotros manejamos muchos poderes que finalmente los vamos a ver después. A medida que vamos incorporando nuevos modelos, estos modelos se van integrando a este framework de la potestad colectiva, lo que nos permite hacer básicamente cualquier otro modelo democratizable o horizontal. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, con el ejemplo de qué pasaba si alguien quería crear organizaciones. O sea, quería crear esto, por ejemplo, que está aquí en líneas puntiagudas porque se supone que no existe, entre comillas. Pero si alguien lo quisiera hacer, lo podría hacer a través de estos mismos poderes. Crear una organización. Y si alguien quisiera eliminar, decir, ¿saben qué? Esto no está contribuyendo o ya nadie está haciendo nada acá, simplemente disolverlo. Bueno, esto ya se lo expliqué. En realidad, lo mismo, tiene que considerar que cada una de estas flechitas no solo tiene la información acerca de desde dónde va, desde qué organización sale hacia qué organización va, sino de que todas las autorizaciones también contienen la información acerca de qué poder es el que se quiere ejecutar y qué persona dentro de la organización en particular está solicitando esa autorización. ¿Y cuándo se puede consumir una autorización? O sea, ¿cuándo la autorización en realidad puede ser ejecutada o el poder es válido? ¿Cuándo consideramos que una autorización es válida o tiene potestad o es legítima para que en verdad se pueda aplicar? Vamos a decir que se puede consumir una autorización cuando existe un consenso mínimo en todas las unidades organizacionales que componen el árbol organizativo de la organización objetivo. Sé que está un poco enredado, pero para que se entienda bien. Dado de que el poder se aplica sobre una organización y sale desde otra organización, es importante que entendamos de que las suborganizaciones, o sea, en este caso la Comisión de Finanzas, de Método, Comunicaciones y Autoformaciones, no están aisladas, pertenecen o son parte de un todo. Son parte de la asamblea, por ende no se mandan solas. En este sentido, estas organizaciones no pueden actuar, ni pueden generar cosas, ni acceder al poder sin el consentimiento del todo. Y lo podíamos ver como una empresa, por ejemplo, que quizás quisiera crear una hidroeléctrica, etcétera, o destruir un hábitat natural, no debiera poder hacerlo sin el consentimiento de las personas que viven ahí, ¿cierto? O de las personas o que participan o que son dueñas del lugar, etcétera. En este sentido,
tenemos que tener claro cómo funciona la potestad, ¿cierto? Para con las organizaciones que se crean a partir. No es que, por ejemplo, el departamento de una empresa se pueda mandar solo. Siempre depende de la empresa. Entonces, en ese sentido, para que se entienda bien, si la asamblea, vamos a hablar de la organización objetiva hacia donde apunta o donde se pretende aplicar un poder en particular. Si, por ejemplo, la subcomisión B quiere hacer un cambio en la asamblea, eso pudiera ocurrir, la organización de destino en la asamblea. Entonces, ¿quiénes debieran opinar? ¿O qué organizaciones debieran estar involucradas acá? Es la asamblea. Solo la asamblea. En realidad, esto es bastante útil porque finalmente acá es donde está el colectivo y donde opina la mayoría de personas. Entonces, en este sentido, aseguramos de que siempre tenemos la representatividad del 100% porque la organización objetivo, o sea, no puede un grupo de 20 personas cambiar algo que tiene que ver con las 150 personas. Pero si estamos considerando el objetivo, sabemos de que estas 150 personas siempre se van a ver representadas. Siempre ellos van a tener injerencia, ¿cierto?, en la decisión, no importa desde dónde venga la autorización. A su vez, si la asamblea quiere, por ejemplo, cambiar algo en la comisión de finanzas, ahí el árbol organizativo que tiene que tomar la decisión está compuesto por la asamblea y por la comisión de finanzas, porque a su vez la asamblea tampoco tiene una potestad completa sobre la comisión de finanzas. Si la asamblea trata de cambiar algo en la comisión de finanzas y la comisión de finanzas no está de acuerdo, no lo van a poder hacer. A su vez, si la comisión de método quiere, por ejemplo, cambiar algo en la subcomisión B, los que tienen que estar de acuerdo o las unidades organizacionales involucradas en esa decisión va a ser subcomisión B, comisión de método y asamblea. O sea, todo el árbol de organizaciones que está involucrado o del cual depende el destino, la organización, destino de esa autorización. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Sé que quizás puede ser un poco enredado. Les pido disculpas si quizás no me estoy dando a entender correctamente. A mí entra la duda, por ejemplo, cuando hablamos ya de ramificaciones muy grandes, ¿no? O sea, que haya otros 3 niveles. ¿No sería ya peligroso que, pues, el nivel de la asamblea hable? Porque puede que no tengan ni la menor idea de qué pase en la subcomisión B, ponle. Bueno, Entonces, ajá, porque digo, sabemos, digo, la idea es que sí todos tengamos la mayor información posible, ¿no? Pero llega un punto en el que son tantas comisiones que no lo podemos saber todo. Entonces, ¿cómo le harías para esa situación? esa ¿O es hay que una establecer excelente ciertos pregunta. niveles de toma de decisión? Nosotros hablamos de que tenemos representatividad del 100% porque siempre van a estar involucradas las personas, pero finalmente esto que estás diciendo tú, cuando empieza a complejizarse, o sea, eventualmente cuando empiezan a haber muchos más niveles, lo que tiene que pasar ahí en realidad es empezar a hacer funcionar otro tipo de mecanismos que finalmente permita de que no ocurra un embotellamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de autorizaciones. Porque finalmente el problema de que todos estemos opinando acerca de todos es que tarde o temprano vamos a llegar a tener quizás 100 autorizaciones por día y 100 autorizaciones de las cuales no vamos a siquiera estar bien informadas. De esta manera es donde, o aquí es donde vienen como a intervenir otros aspectos de este modelo de potestad que tiene que ver con la delegación del poder. De esta manera se espera de que las personas de la asamblea en determinado punto confíen en la comisión de método, que a su vez permita de que en realidad cuando la subcomisión B quiera hacer algún cambio en alguna parte, ya cuente con votos previamente que han sido delegados y eso impida o al menos como aliviane, ¿cierto? La cantidad de decisiones que se tengan que estar preguntando y además permita que las organizaciones se vayan especializando. Y obviamente esto con un sistema que es dinámico, en el sentido de que si en algún momento una de esas decisiones en particulares no te gusta, tú puedas cambiar tu voto, o si dejas de confiar en una subcomisión, en su trabajo, en lo que está haciendo, tú lo puedas retirar. Pero eso es un mecanismo que permite simplemente simplificar esto. Igual en el fondo siempre todos tenemos acceso completo al poder, de manera horizontal y representativa. No sé si se entiende. Pero lo vamos a ver en un poquito más de detalle en un momento. No Vale, sé vale, si... vale. Ya, genial. Bien, esta siguiente diapositiva habla acerca de los estados de una autorización. En este sentido, nosotros trabajamos con un sistema de estados en general,
para las autorizaciones, básicamente para todo, en general. En este sentido, entendemos de que cualquier persona tiene derecho, por ejemplo, a abrir una autorización y en el momento en que está abierta esa autorización, las personas pueden votarla. Pero también esa autorización se puede cerrar de manera de que ya nadie más le haga ningún cambio, simplemente porque quizás nadie la votó, ya expiró el tiempo, no la requieren, etc. Una vez que la autorización alcanza ¿cómo que se llama? Los votos mínimos, la persona puede decidir o aplicar la función de consumir la autorización, en cuyo caso la autorización pasa de un estado procesando, en la cual pasa un procesamiento interno dentro del sistema que va a tener que ver, por ejemplo, con la validación a los niveles de blockchain, por ejemplo, de que cada uno de los nodos compruebe de lo que se está haciendo esté ok, que se compruebe de que la transacción que se está intentando hacer tenga sentido en realidad, etcétera. Y dependiendo de ese procesamiento pueden ocurrir dos cosas. Una, la autorización puede terminar en un error, ¿cierto? Porque era inválida, porque en verdad falló la verificación en uno de los nodos, bueno, o en varios de los nodos, ahí hablaríamos ya de quizá más de un 66, más de un 33% que indicó de que en verdad la transacción no era válida, etcétera. Y en el caso de que se haga, en realidad pasa a estar consumida. Y ese es el ciclo de vida de una autorización dentro del modelo Aurora. Veamos esto con un poquito de ejemplos. El ejemplo número 1 es un poquito así. Anita, que es un miembro de una organización, quiere registrar una nueva comisión en la asamblea. O sea, a ella se le ocurrió de que hace falta, no sé, una asamblea de bienestar, para que todas las personas se encuentren bien, por ejemplo, abordar sus problemas, entregar herramientas para que se sientan mejor en sus casas, puedan resolver problemas interpersonales, quizás resolver las disputas internas de la organización, qué sé yo. Anita ahí verá. Anita crea una autorización desde la asamblea, ¿cierto? Y que además va dirigida a la asamblea, porque finalmente está solicitando acceso al poder que es crear organización. Y la organización se va a crear donde apunte la autorización. En este caso, como está dirigida a la asamblea, la organización se va a crear donde está asamblea, o sea, al nivel de asamblea. Los miembros de asamblea luego votan acerca de esta autorización. Les parece bien, les parece mal, pueden dar su opinión, puede abrirse un debate de si eso es deseable o no es deseable. Si la autorización alcanza el consenso mínimo, ¿cierto? Anita puede consumir la autorización. En este caso, va a la aplicación o sitio web, ¿cierto? Aprieta consumir la autorización. El sistema subyacente procesa automáticamente la autorización de Anita sin la necesidad de intermediarios. Y finalmente, la organización se crea dentro de la asamblea sin necesidad de que nadie haga absolutamente nada. Y bueno, finalmente Anita queda feliz. ¿Por qué? Porque puede acceder al poder en cualquier momento que ella lo desee, no tiene que intervenir a través de nadie, y las personas, además, por ejemplo, no depende de que haya un jefe al cual le plantee su idea, a ver si su idea le parece buena o mala, sino que finalmente todas las personas pueden votar acerca de si su idea era buena o no. Anita se siente escuchada, inclusive aunque su idea no haya sido buena, a pesar de que le hayan dicho que no, en realidad se siente escuchada por todos. Y quizás, inclusive, si la organización es constructiva, le da ideas para mejorarla y en un futuro Anita se le ocurre mejorar la idea y vuelve a postular la autorización y ahora quizás lo consigue, en el caso de que haya sido rechazado. Ejemplo número 2. Pedro quiere ingresar a la subcomisión A. O sea, quiere ser miembro de la subcomisión A porque se siente identificado con el objetivo, qué sé yo, etc. Pedro entonces crea una autorización que va desde asamblea, porque él pertenece a asamblea, y que va dirigida a la subcomisión A, solicitando acceso al poder a admitir miembro, donde finalmente a la persona a quien quiera admitir es a él mismo. Los miembros de asamblea, comisión método e inclusive subcomisión A votan acerca de esa autorización. ¿Por qué? Porque el destino de la autorización es subcomisión A. Y esas personas también tienen que estar de acuerdo en que una persona ingrese a su organización. Si la autorización alcanza el consenso mínimo, Pedro puede consumir la autorización. Y, de nuevo, el sistema subyacente es capaz de procesar automáticamente la autorización de Pedro sin la necesidad de un intermediario y Pedro logra ingresar, luego él se fija y ya pertenece a la organización, lo que le permite luego empezar a actuar en nombre de esa organización, o sea, puede, por ejemplo, pedir autorización en nombre de esa autorización y hacer uso, por ejemplo, de la confianza que haya ganado esa organización, puede empezar a postular ideas, sus esfuerzos, etc. Pedro finalmente está feliz. El problema del embotellamiento, que tiene que ver justamente con lo que mencionaba Mirsort, que en verdad es un tema en realidad muy, muy, muy relevante.
A medida que escala la organización, hay más personas y más suborganizaciones y por ende más autorizaciones son creadas. Muchas más. Además, si se requiere siempre el 100% de quórum para cada autorización, la respuesta organizacional se va a ver sumamente reducida, porque finalmente vamos a necesitar de que siempre estén todas las personas dando su opinión absolutamente de todo. Este problema, además, o ambos problemas, escalan junto con la organización. O sea, a medida que se va volviendo más grande la cantidad de personas, significa que tenemos que tener o estar pendientes de que más personas voten para que cualquier persona pueda hacer cualquier cosa dentro de la organización. Es por eso de que este modelo de potestad dinámica, de este modelo de potestad colectiva, incorpora algunos submecanismos que están, por ejemplo, como el quórum dinámico y la delegación dinámica. Esto se lo habíamos comentado en otras partes, no particularmente en el módulo 1, pero tampoco lo vamos a interiorizar ahora. El quórum dinámico tenía que ver, por ejemplo, con poder establecer el quórum según cada poder, de manera de que personas que consideraran para cada unidad organizacional que quizás no era tan relevante de que todo el mundo tenía que estar de acuerdo o que todo el mundo se le preguntara si se quería expulsar o admitir un miembro, permitiera de que las autorizaciones requirieran menos porcentaje de personas, de miembros que votaran, y de esta manera se les daba un poco de flexibilidad. De hecho, en realidad permite interactuar entre máxima flexibilidad, de manera en el que, por ejemplo, el quórum dinámico puede estar fijado en un 0%, lo que permite que cualquier persona haga y deshaga para un poder en particular, o también de una manera bastante inflexible, en la cual quizás todos los miembros consideren de que, por ejemplo, cambiar el objetivo o el nombre de una organización sea algo que importa mucho, y que en realidad para que eso ocurra tienen que estar todos de acuerdo. El quórum dinámico permite ambas de estas situaciones. Y además, lo que hablábamos de la delegación dinámica, que significaba de que los miembros pueden delegar un poder en particular a una organización en particular, y de esta manera, cuando las organizaciones, el origen de la autorización salía de una organización en la cual previamente se le hubiera delegado poder, automáticamente el sistema puede sumar esos votos, ¿cierto?, que fueron delegados a esa autorización. De esta manera, las organizaciones pueden especializarse en actividades en particular, en los cuales las personas luego confían en su trabajo, y eso permite que ellos puedan trabajar de manera mucho más rápida, porque ya ellos ya tienen la confianza. Pero esto, además, sin nosotros perder cierto, nuestra representatividad. En cualquier momento, una decisión en particular con la que quizás no estemos de acuerdo, vamos a poder ir y decir, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo. Cada vez que alguien ocupe nuestro poder delegado, podemos elegir que nos llegue una notificación a nuestro celular y decir, ah, mira, ellos están haciendo esto, ¿sabes qué? Esto no me gusta. E inclusive dejar de confiar en una organización en particular por la razón que sea. De esta manera vamos a generar un ecosistema que está basado en la confianza y que va a apuntar a que las organizaciones cada vez se vayan especializando y que además vayan haciendo bien su trabajo porque les va a convenir, básicamente, a todos, en verdad. Así que estos son algunos de los mecanismos que tenemos para mejorar el problema del embotellamiento. Y de que obviamente después podemos ir incorporando algunas más, etc. Algunos ejemplos de algunas cosas que ya habíamos visto, porque finalmente nosotros ya hemos implementado este modelo en un producto mínimo viable, el cual ustedes ya pudieron apreciar hace algún tiempo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo alguien está creando una nueva autorización, y por ejemplo, si se fijan donde dice persona autorización, ahí es donde alguien está ingresando su identificador, en verdad, donde actúa como responsable de esta autorización. Aquí, por ejemplo, la persona identifica o tiene que colocar el identificador de la organización origen, o sea, la organización desde donde se está efectuando esta autorización o desde donde se está solicitando. Acá la persona tiene que colocar el identificador del poder que se quiere autorizar, o sea, qué quiere hacer la persona. En este caso, este identificador corresponde al de poder añadir una persona a una organización. Y por último, la organización de destino, o sea, dónde se aplica, a dónde se agrega esta persona, o dónde se crea la organización, dónde se aplica el poder finalmente. Y aquí estamos viendo un identificador de la organización Los Andes, que a su vez pertenece a la organización de Ciudad de México, que a su vez pertenecía a México. Y aquí finalmente esto lo que representa es una jerarquía, los puntos. Cada punto significa una organización que está dentro de otra organización. También habíamos visto un poquito de lo de qué significaba el poder dinámico. Aquí vemos distintos poderes, como habíamos visto el de abrir proyecto, admitir miembro, que era el que estábamos viendo recién, org.person.add, anular esfuerzo, asignar esfuerzo, y en verdad aquí podemos inventar los que sean.
Y podemos ver finalmente uno por cada poder podía ingresar y establecer finalmente a modo personal qué tan relevante le parecía a cada uno para poder establecer su quórum personal, que finalmente se iba promediando según los miembros que también hayan establecido su preferencia en respecto a eso, y eso era lo que finalmente determinaba la cantidad de personas que se requería para poder ejecutar un poder en una organización en particular. Y aquí otra imagen que podemos ver de, por ejemplo, una autorización, la misma autorización que estábamos viendo delante, como el sistema en realidad está haciendo el conteo de votos, pero para las tres organizaciones involucradas, en este caso MX, MX.Ciudad de México y MX.CDMX.Los Andes. Cada una de estas organizaciones tiene su propio quórum dinámico para ese poder en particular y las votaciones van cambiando. ¿Cuáles son los beneficios del modelo de potestad colectiva? O algunos de los beneficios. Primero que nada, todos los miembros pueden acceder a cualquier poder en cualquier momento. No existen intermediarios en el proceso de acceder al poder. Esto está marcado con asterisco. ¿Por qué? Porque en realidad esto no es algo que tenga que ver con el modelo, sino con cómo implementamos ese modelo. Nosotros logramos implementarlo informáticamente hablando de una manera en que las personas no requiere que haya una persona que esté anotando o viendo cuáles son los poderes que están aprobados y que se encarga de aplicarlo, sino que el sistema puede hacerlo automáticamente, lo que le da mayor flexibilidad y que en realidad elimina el embotellamiento porque elimina la burocracia, elimina el intermediario en el proceso del poder. Además, permite alcanzar una representatividad del 100%. También le coloqué un asterisco porque nosotros estamos trabajando en cómo algebraicamente podemos demostrar de que no importa desde dónde viaje el poder, hacia dónde viaje el poder, con este sistema o este modelo siempre hay un 100% de representatividad. Esperamos tenerlo pronto para el white paper que vamos a publicar dentro de algunos meses, si se puede. Y otro beneficio es que también funciona como plataforma para incorporar otros modelos que hagan uso de ciertos poderes e incorporar otros modelos que logren mantener la representatividad en el 100%. Como habíamos visto, el modelo de estructura, ¿cierto? Que además también es un poder. Crear una organización y eliminar una organización también es un poder. Modificar el objetivo de una organización también es un poder. Inclusive en el modelo de esfuerzos, que lo vamos a ver ahora, también todo se basa en poderes. Entonces, finalmente, este modelo de potestad colectiva nos permite a nosotros ir trabajando con poderes y creando nuevos modelos que siempre van a seguir siendo representativos. Otros beneficios del modelo de potestad colectiva es que son extensibles, porque nos permite añadir cualquier nuevo poder. Esto es algo muy bacán y muy deseable. Finalmente nosotros tenemos algunos poderes, estamos trabajando con 10, pero en realidad el esfuerzo de añadir nuevos poderes en verdad es bastante bajo. Y podemos empezar cada vez a democratizar, simplemente con agregar básicamente una línea en una base de datos, podríamos ir democratizando cada poder y en cada organización a un nivel sistémico. Otro beneficio del modelo de potestad colectiva es que incorpora mecanismos como el quórum dinámico y delegación dinámica que permiten abordar el tema de la escalabilidad. ¿Cierto? Que ya finalmente no les vamos a estar preguntando constantemente a todas las personas que levanten la mano para cualquier decisión en todo momento. Que es un problema muy relevante, uno de los desafíos. Y también que es sistémico. Permite a las organizaciones interactuar con cualquier otra organización del árbol organizacional. Porque finalmente muchos de estos temas de las democracias terminan fallando porque finalmente no logran comprender la complejidad de las organizaciones, cómo estas organizaciones se van subdividiendo. Al contrario, este sistema aborda y sabe que está trabajando con un árbol y por eso permite establecer el desde dónde, hacia dónde viaja el poder y nos permite generar una dinámica interna que finalmente puede crecer y escalar a medida que la organización va creciendo. ¿Alguna pregunta u observación al respecto antes de pasar al último modelo que vamos a ver hoy día? Bueno, volveré a tomar eso como un no. Importante entender de que este modelo de potestad colectiva es podríamos clasificarlo como un mecanismo interno. Está destinado hacia dentro de las organizaciones y en pro de mantener el equilibrio y las dinámicas internas. Ahora vamos a ver el último de los modelos, no el último de los modelos del modelo Aurora, pero sí el último que vamos a abordar ahora y que también consideramos muy relevante. Ahora estamos abordando los más relevantes, que es el modelo de esfuerzo. Esto lo podemos definir como mecanismo o un mecanismo del tipo externo. ¿Por qué? Porque este mecanismo tiene más que ver con cómo coordinamos el trabajo de los miembros en torno a los objetivos, o sea, lo que queremos lograr. Por ejemplo, en su caso podría ser a cómo logramos construir la aplicación móvil, cómo logramos crear lo del partido, etc. ¿Cómo logramos eso?
Finalmente, lo que vamos a intentar aquí resolver es cómo las organizaciones horizontales alcanzan sus objetivos. Porque una cosa es plantearse el objetivo, ¿cierto? Y definirlo, pero otra cosa es empezar a trabajar de manera coordinada y ordenada para lograr alcanzar eso. Aquí hay algo que es muy importante, que también tiene que ver con la importancia de la gestión. La gestión básicamente yo lo definiría como una ciencia o algo parecido a una ciencia, pero que en realidad es como un conjunto de metodologías, conocimientos, herramientas que permiten a las organizaciones alcanzar los objetivos que se proponen. Ha sido ampliamente desarrollado por las empresas, en general las empresas productivas, etcétera, para cumplir sus propios objetivos. Y se ha trabajado mucho al respecto, se ha desarrollado teorías del management, ha ido evolucionando, finalmente se ha ido aprendiendo mucho acerca de cómo las organizaciones finalmente pueden irse poniendo estos objetivos y los van logrando. Y la gestión, usualmente, y dependiendo de quién la plantee y cómo, pero en general tiene 4 pasos que son muy relevantes. Uno tiene que ver con el análisis, que es básicamente como mirar cómo está la situación, cómo están las cosas en este momento, hacerse consciente de lo que está ahora. Luego viene la planificación, que es proponer algo, planificar qué es lo que vamos a hacer en relación a esto que vimos, ¿cierto? Luego viene la implementación, que es finalmente el desarrollo de esto que planificamos, la ejecución. Y por último, la evaluación, que finalmente es mirar cómo nos quedó. Ahí finalmente medimos, ¿cierto? Y esta evaluación nos puede servir como una retroalimentación en el futuro que nos permita decir, quizás no vimos bien, el análisis estuvo malo, quizás la planificación estuvo mala, quizás la ejecución no salió bien. Esto nos permite generar cierta retroalimentación, especialmente en las organizaciones horizontales de manera colectiva, que nos permita a todos, ¿cierto?, poder cada vez ir mejorando la calidad de lo que hacemos y mejorando el porcentaje de éxito en la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto como organización. Así que, para abordar un poco de lo del modelo de esfuerzos, vamos a trabajar con algunos pequeños conceptos. El primer concepto es el concepto de proyecto. El concepto de proyecto es el siguiente: es un conjunto de esfuerzos que están articulados entre sí, que apuntan hacia un mismo objetivo. Finalmente, nosotros entendemos de que los proyectos, o un punto muy relevante de los proyectos, es que los proyectos están asociados a las organizaciones. Las organizaciones crean proyectos para cumplir sus objetivos. En este sentido, todos los proyectos que pertenecen a una organización son responsabilidad de esa organización. Si una organización tiene por objetivo, por ejemplo, producir no sé, alimentos saludables, uno de esos proyectos podría ser perfectamente la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan mejorar ciertos indicadores, ¿cierto? Que vayan relacionados al uso, no sé, eficiente de los suelos, del agua, etc. En general, se espera de que todos los proyectos siempre vayan relacionados con los objetivos y que a su vez todos los objetivos de las organizaciones vayan a su vez condicionados a los objetivos de las organizaciones que las contienen. Eso en general tiene que cumplirse. Ya, aquí estamos hablando de un concepto importante, que es el de esfuerzo, y lo vamos a desglosar ahora. ¿Qué es un esfuerzo? Un esfuerzo es la unidad mínima de trabajo en una organización humana, todo esto según el modelo Aurora. El objetivo de un esfuerzo siempre es el desarrollo de un entregable determinado. De nuevo, entonces finalmente, ¿cómo la organización trabaja o cómo completa sus objetivos? Por medio de los esfuerzos. Los esfuerzos son la unidad mínima de trabajo. Los esfuerzos se asignan usualmente y de manera voluntaria a uno o varios miembros, los cuales abordan este esfuerzo, ¿cierto?, de manera propia y de acuerdo a sus propias capacidades, sus recursos y sus intereses. Usualmente un esfuerzo o la asignación de un esfuerzo significa un compromiso que adquiere un miembro para con la organización. O sea, si yo digo voy a hacer tal cosa, por ejemplo, yo me voy a dedicar a hacer la carta Gantt o la planificación, eso significa un compromiso para con la organización. Y todos los esfuerzos siempre tienen asociado un entregable. El entregable no es nada más que el resultado de ese esfuerzo. Si el esfuerzo es construir una casa, entonces el entregable es la casa. Si el esfuerzo es construir una encuesta, entonces el entregable es la encuesta. Si el esfuerzo es construir o desarrollar o manufacturar un producto, entonces el entregable es el producto. Usualmente en el modelo Aurora, el plazo y el entregable son definidos por... No, el plazo es definido por quien toma la tarea o por la persona a la que se le asigne la tarea. Pero el entregable es definido por la persona que postula el esfuerzo, que nosotros lo tenemos ahí bastante segmentado. Y bueno, quizás en un momento más hablemos de por qué eso ocurre de esta manera.
Para que se entienda bien la jerarquía que ocurre en este sentido, tenemos el siguiente diagrama, en el cual podemos ver cómo una unidad organizacional contiene uno o varios proyectos. A su vez, cada proyecto es contenido solo por una única organización, la cual es responsable de cada proyecto. A su vez, los esfuerzos son contenidos por los proyectos y puede haber uno o varios esfuerzos por proyecto. Se espera, en el ideal, de que los esfuerzos vayan siempre en pro del objetivo del proyecto y el proyecto, a su vez, en pro del objetivo de la organización. Y como ya habíamos visto anteriormente, un entregable representa el resultado de un esfuerzo. Y en este caso puede ser un documento, un diseño, un producto, la ejecución de un servicio, puede ser atención, etcétera. Puede ser literalmente cualquier cosa. Y va a estar definido por la persona que postula el esfuerzo. Bien, veámoslo con algunos pequeñitos ejemplos. Ejemplo número 1. A Ana se le ocurre una idea para el proyecto Nueva Plaza, que es un proyecto que tiene por objetivo crear una plaza en un territorio particular. Supongamos que es en el barrio en el que ustedes viven. Ana solicita una autorización mediante ya el modelo que nosotros ya vimos, el modelo de potestad colectiva, para crear un esfuerzo. Y a este esfuerzo lo titula Encuesta de Opinión Territorial, la cual contiene la información acerca de su entregable. Pero no solo eso, el esfuerzo también contiene la información acerca de por qué se hace. O sea, finalmente, ¿por qué Anita considera de que debiera hacerse una encuesta de opinión territorial? Quizá ella considera de que es necesario que se les pregunte a los niños y a las personas que estén cerca cómo quieren la plaza. Y que realmente no lleguen y le instalen una plaza solo porque sí. Sino que ella considera importante o valorable de que en verdad se le pregunta a las personas que viven ahí cómo quieren su plaza. Las otras personas que son parte de o miembros de la organización se dan cuenta de que en verdad tiene harto sentido, ¿cierto? Y aprueban la autorización de Ana. En este sentido, Ana solicita una autorización siguiente, que es distinta a la anterior, que no tiene nada que ver con crear el esfuerzo o proponer el esfuerzo. Ella solicita de que ese esfuerzo que se titula Encuesta de Opinión Territorial le sea asignado a ella. Y esto es un paso distinto a que se creó un esfuerzo. Crear y asignar un esfuerzo son cosas distintas. En este caso, Ana ahora está pidiendo permiso para que sea ella quien desarrolle ese esfuerzo. En esa autorización, Ana va a detallar cuál es el valor que espera obtener al desarrollar este trabajo y lo puede poner en términos monetarios, decir yo voy a cobrar tanto por hacer esto y además ella pone un plazo de cuándo planea entregarlo. Si las personas están de acuerdo y consensúan en que en realidad les parece bien el monto que está cobrando, según la experiencia que puede tener Ana, etc., y que el tiempo les parece razonable, entonces muy probablemente Ana obtiene la autorización y trabaja en el esfuerzo mencionado. Una vez que ella termina, o sea, que logra, por ejemplo, la encuesta de opinión, o sea, se comprometió a lo que iba a hacer, que debiera estar detallado en el esfuerzo, y hace esta encuesta y quizás la ejecuta y llega con los resultados, ella sube el resultado de su trabajo a una plataforma colaborativa, ¿cierto? Y luego vuelve a solicitar una autorización para que ese esfuerzo sea marcado como completado. La autorización de Ana es aceptada y Ana y la organización están felices. No solo eso, una vez que el esfuerzo está completado, Ana puede obtener la retribución automáticamente de lo que ella cobró. O sea, si se comprometió que se le iban a dar 10.000 pesos, por así decirlo, o 10.000 en la moneda de una moneda que nosotros desarrollemos, entonces va a obtener eso en su cuenta. Siguiente ejemplo. A Ana se le ocurre la misma idea para el mismo proyecto. Ana solicita, ¿cierto?, crear el esfuerzo titulado Encuesta de Opinión Territorial, la cual además ya contiene la información exacta acerca de qué se debe entregar. O sea, qué es lo que se está esperando como el resultado de ese esfuerzo. La encuesta, ¿cierto?, que contenga al menos 10 puntos y que permita recoger la opinión de las personas que viven ahí y que además tiene que realizársele al menos 30 personas. La autorización de Ana es aprobada. Pero aquí sucede otra cosa. Aquí es Pedro. Pedro es quien solicita la autorización para que el esfuerzo titulado Encuesta de Opinión le sea asignado a él. Pedro dice, oh, qué buena idea esto. Quizás Ana no tiene el tiempo o no quiere simplemente trabajar o desarrollar o ejecutar ese esfuerzo. Pero Pedro sí. Y Pedro se ve con más capacidades. En esta autorización, Pedro vuelve a detallar cuál es el valor que espera obtener al desarrollar este trabajo y además cuándo planea entregarlo. Pedro obtiene la autorización, o sea, el esfuerzo le es asignado a él, pero debido a su escasa organización personal, se le olvida y no trabaja en el esfuerzo mencionado.
Una vez finalizada la fecha de entrega, otro miembro, quizás un miembro que está trabajando en la gestión o que está preocupado de que se trabaje en el proyecto, solicita que ese esfuerzo sea marcado como abandonado, porque finalmente pasó el tiempo en el que Pedro debía entregar los resultados y los resultados no aparecen. De esta manera, permite que otro miembro también pueda hacerse cargo de este esfuerzo, o sea que quizás le sea reasignado a esta misma otra persona, ¿cierto? Y eso permita que finalmente otro miembro pueda hacerse cargo. La autorización es aceptada. Es aceptada. La organización está feliz. Pedro no tanto, porque Pedro quedó con un esfuerzo abandonado, o sea, faltó una responsabilidad que tenía para con la organización y por ende no puede acceder a los beneficios o al monto que pretendía cobrar en una primera instancia, y no solo eso, su organicidad se ve reducida porque finalmente está siendo responsable. Nosotros hablamos siempre en el modelo Aurora de que los esfuerzos se adquieren voluntariamente. Nadie te obliga, pero si te vas a adquirir la responsabilidad, lo que se espera al menos es que seas responsable. Aquí podemos ver los estados de un esfuerzo o los diagramas de estados para un esfuerzo. Todo empieza con una propuesta. Todo el mundo puede proponer, porque cada cosa que se están viendo acá o cada uno de estos pasos involucra un poder. Cualquier persona puede poner un esfuerzo en las ideas que a ellos se les ocurran que serían útiles para desarrollar un proyecto. En este caso, lo mismo, existe un estado que permitiría, por ejemplo, cerrar el esfuerzo porque quizás estaba mal planteado, porque quizás ya no es necesario, etc. Pero también puede pasar de que de la propuesta alguien logre hacer que se le asigne a una persona, en cuyo caso pasa a un estado asignado. Ocurre un periodo en el cual ese estado ese esfuerzo se está desarrollando y luego pueden suceder tres cosas. Una, el esfuerzo se marca como completado, en cuyo caso la persona gana organicidad, o sea, gana puntos por haber sido responsable y puede acceder a su pago. Otra en el cual la persona no hizo lo que tenía que hacer y fue abandonado, y un tercer caso para casos especiales en que quizás la persona se enfermó, tuvo problemas, se dio cuenta que en verdad no era viable, en cuyo caso también puede solicitar que se anule el esfuerzo. Veamos algunos de los beneficios de este modelo de esfuerzos. Primero que nada, se integra muy bien al modelo de potestad colectiva. ¿Por qué? Porque crear esfuerzo, o sea, crear un proyecto, crear un esfuerzo, asignar un esfuerzo, son algunos ejemplos de poderes a los cuales cualquier miembro puede acceder para contribuir al objetivo de la organización. Permite la autoorganización, permitiendo que cualquier miembro pueda expresar sus ideas en torno al cómo puede conseguirse su objetivo. O sea, no hay alguien que esté indicando exactamente cómo las cosas debieran conseguirse. Si bien pueden darse de que organismos puedan proponer ciertos esfuerzos, no necesariamente eso no impide de que otras personas también tengan sus propias ideas de cómo puede conseguirse lograrse este objetivo. Además, este modelo de esfuerzos puede integrar los pasos básicos de un proceso de gestión, permitiendo a otras organizaciones, quizás que ya hayan ganado confianza, etcétera, proponer esfuerzos que sean específicamente para analizar situaciones, para planificar y para evaluar. Además, obviamente, de desarrollar. Lo que sumado al sistema de delegación de poder permitiría a organizaciones especializadas en este tipo de funciones trabajar, ¿cierto?, sin impedir la autoorganización. De manera que se pueden generar organizaciones, entre comillas, cerebros, ¿cierto?, que trabajen simplemente en la dirección de los objetivos. Y además pudieran haber muchas organizaciones, muchos cerebros trabajando, cada uno en la forma en la que ellos creen que eso se deba llevar a cabo, siempre y cuando, obviamente, el colectivo esté de acuerdo con eso. Otros beneficios del modelo de esfuerzo es que permite tener un registro por cada organización del trabajo que se ha realizado y propuesto, lo que evita, entre otras cosas, la duplicidad de esfuerzos. O sea, de que por no tener la información centralizada, las personas estén todos trabajando en lo mismo, desperdiciando el tiempo, ¿cierto? Además, potencia la inteligencia colectiva, permitiendo que otros miembros puedan ver el trabajo de los demás y además utilizarlo como base para nuevos esfuerzos y construir algo, ¿cierto?, mucho más colaborativo. Además, permite llevar un seguimiento de la organicidad en relación a qué organizaciones y personas están cumpliendo con su trabajo y quiénes no. O sea, nos permite poder calificar qué organizaciones están trabajando y cómo están trabajando. Permite mantener y honrar el reconocimiento de los miembros y sus aportes a las organizaciones de manera histórica. Esperamos de que exista un registro histórico de todos quienes trabajaron y de que inclusive nuestros hijos puedan decir, oye, mira, mi padre trabajó en el desarrollo o sentó las bases para este objetivo o esta organización tan importante, etcétera. Y que quizás exista algo así como la Wikipedia, pero de personas y que pueda generar una trayectoria de todo su trabajo.
permitiéndonos generar algo así como una historia colectiva entre todos y que en realidad no está dicha por alguien que se dicta cómo escribirlo, sino de que tenemos un sistema más objetivo, ¿cierto? En el cual todos podemos vernos representados y reconocidos en nuestros esfuerzos. El registro, además, permitiría que en un futuro las organizaciones puedan recompensar sus esfuerzos a los miembros de manera proporcional al esfuerzo invertido en un objetivo. Aquí pensamos usualmente, por ejemplo, en startups colaborativas, cooperativas productivas, ¿cierto? Que, por ejemplo, no empezaran con una inversión, por ejemplo, de dinero, sino de que cada uno invirtiera su tiempo y que hubieran personas de que invirtieran más tiempo que otras. El hecho de tener un registro de esto nos permitiría de que cuando la organización empieza a obtener sus beneficios, las personas que trabajaron más se vean recompensadas. De esta manera, más, me refiero, o en proporción. De esta manera, generamos una meritocracia un poco más justa en ese sentido, permitiendo que las personas puedan invertir su tiempo, ¿cierto? Sin miedo a que después se les pase por encima, no sean reconocidas, etcétera. Ya, ahora ya estamos terminando esta presentación que ya va por la hora y media y vamos a concluir, ¿cierto?, con estas conclusiones generales. Hoy día vimos tres aspectos del modelo Aurora, pero no todos los aspectos, pero sí algunos de los que consideramos más relevantes y de los cuales esperamos en el próximo módulo poder interiorizar junto a ustedes. Habíamos visto de que no, o quizás no es una conclusión tan evidente, pero no todos los modelos pueden ser llevados a la práctica sin ayuda de herramientas específicas. Especialmente el modelo de potestad requeriría de que, por ejemplo, si no tenemos una herramienta informática, existiera una persona a cargo, ¿cierto? Generando ya un intermediario que, por ejemplo, tuviera un Excel en el cual fuera registrando que las personas tuvieran que ir diciendo desde dónde hacia dónde lo quieren llevar, registrando cada voto de cada persona, lo que no lo haría práctico. Imposible hacerlo práctico. Algunos sí pueden ser llevados más fácilmente a la práctica. Y esos son los que vamos a ver en la próxima reunión. Mayor organicidad usualmente involucra mayor esfuerzo. O sea, si queremos tener algo más horizontal y de manera más justa, etcétera, va a significar que vamos a tener que, además, dedicar más trabajo a mantener eso. Por ejemplo, si queremos llevar un registro de las personas que hacen o no hacen las tareas o los esfuerzos, significa de que vamos a tener una persona que va a tener que estar gastando su tiempo en eso. Y mientras más hagamos crecer eso, o más funciones o más información tengamos, más va a crecer el requerimiento. Por ende, eso también nos va a restar un poco el esfuerzo que significa cumplir nuestro objetivo. Nosotros usualmente en Aurora ONG estamos en la dualidad de ojalá no ser tantas personas para no tener que dedicar tantos esfuerzos a mantener el equilibrio interno y poder dedicarnos de manera más rápida a construir el software o las herramientas que nos van a permitir trabajar bien, ¿cierto? Pero ya a gran escala. Por eso es un punto muy relevante. Y por último, ya que es algo que ya le he comentado varias veces en estas mismas conclusiones, es que en el próximo módulo vamos a intentar aplicar algunos de estos modelos a su organización. Específicamente vamos a intentar de que desarrolle la autoconciencia haciendo lo siguiente, identificando cuáles son sus objetivos, haciendo una dinámica que permita que todos se pongan de acuerdo en cuál es su objetivo, quizás lograr identificar cuál es la estructura que tienen ahora, lograr identificar y reconsensuar cuáles son los proyectos en los que trabajan y por qué trabajan en esos proyectos. También, por ejemplo, ayudarlos a llevar un sistema que les permita, por ejemplo, registrar los esfuerzos que tiene cada miembro, de manera de que cada vez que se reúnan a trabajar o en las organizaciones de juntas generales puedan decir, oye, Pepito tenía asignado tal esfuerzo. ¿Qué pasó, Pepito? ¿Lo trajiste o no lo trajiste? Y de esa manera poder ir haciendo un seguimiento del trabajo. Y además quizás centralizarlo, lo que, si bien no va a proveer todos los beneficios que proveería una herramienta completa como la que nosotros estamos trabajando en desarrollar, les va a permitir obtener algunos beneficios parciales de estos modelos que ya pueden empezar a mejorar su dinámica organizacional interna. Bueno, eso ha sido todo por el módulo de hoy día, así que dejo este espacio para cualquier pregunta o observación o comentario que puedan tener antes de finalizar. Iván, si estás hablando no se escucha nada por si acaso. Yo veo que se mueve tu... pero no te escucho nada. No, pues parece que no hay dudas.
Sí, ya bueno, entonces O doy por sea, yo quería finalizado. decir algo antes de... Por supuesto, dale. Quería decir algo, es que en términos como de lo que estamos planteando aquí, entendemos que por, por eso también se aplica harto como el término de transparencia de la organización, de entender de que la información es como el recurso más importante de toda organización. Usualmente esa información se encuentra manejada por muy pocos, pero la idea es que en modelos más horizontales esa información sea compartida por todos. Cuando nosotros planteamos ese tema de los entregables, o sea, de los esfuerzos y los entregables que contemplan estos archivos, ¿cierto? Que son como el resultado del esfuerzo concreto y que se presenta, que se sube a una plataforma compartida, entendiendo de que el trabajo colaborativo tiene que estar como ocupar este tipo de herramientas, ¿cierto? Para que esta información llegue a todos los miembros, es porque entendemos también de que la única forma de poder gestionar los esfuerzos, monitorear que se está avanzando y ir todos hacia el mismo camino es que esta información sea compartida y que sea también accesible a todos los miembros de la organización. Y obviamente eso parte por quizás hacer conscientes ciertos procesos, ciertas cosas que podrían, ¿cierto? Ayudar a las organizaciones básicamente a tener éxito. Quería hacer hincapié en eso porque no sé si había quedado tan claro que encuentro que es algo muy, muy fundamental comprenderlo por la importancia y relevancia que tiene. Entonces, nada, gracias por su tiempo, por escucharnos. Y cualquier obviamente duda que siga surgiendo de lo que vieron ahora o de lo que les interese, pueden escribirlo obviamente en el chat y ahí vamos a estar quizás respondiendo algunas cosas más. Sí, ahí Iván escribió una pregunta, una bastante interesante. Dice, en caso de que una persona quiera renunciar a la organización, ¿esa decisión queda a merced de la misma persona o de la organización? Yo creo que aquí sucederían dos cosas. Una, si la persona decide levantar su propia autorización para eliminarse a sí mismo, eh, quedaría a merced de la organización, ¿cierto? En definición de inclusive cuánto quórum se haya determinado para que alguien se vaya. O sea, yo a modo personal lo dejaría en cero, si alguien se quiere ir no se lo impediría que se fuera, pero también puede suceder de que la persona abandone la organización sin decirle a nadie. De cierta manera nosotros tenemos otros tipos de modelos que tienen que ver con la organicidad, en la cual, por ejemplo, si una persona deja de participar en un tiempo determinado, cada vez va bajando, de manera de que si, por ejemplo, se ausenta 3 meses o 6 meses, automáticamente sale de la organización. De esta manera permitiría que la organización no muriera en vida, por ejemplo, porque los miembros no participan, etcétera, y eso permita como que la organización pueda seguir avanzando a pesar de que las personas se vayan quedando atrás. Ahí eso yo creo que se regularía un poquito de otra forma. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos en Aurora ONG es que instamos a las personas de que cuando se van de la organización de Aurora ONG nos avisen. Si nos avisan, eso significa que nosotros les congelamos la organicidad y de esta manera, cuando ellos quieren volver en un futuro, la organicidad les queda como estaba y pueden volver a la organización. Pero si, por ejemplo, no avisan y esa organicidad queda en cero, nosotros determinamos de que la persona ya no puede volver a la organización. Entonces, ahí como que nosotros vamos jugando un poco en este sentido de que lo ideal es que haya un consenso, de que si te estás yendo no llegues y te vayas porque sí, sino de que en realidad te vayas por ciertas razones, puedas avisar por qué. De esta forma también contribuimos a que haya una retroalimentación para con la organización. Quizá hay algo que se está haciendo mal en la organización y si la persona se llega y se va y no te dice por qué, no va a contribuir tampoco como al mejoramiento de la organización. Entonces, como que ahí vamos un poco jugando con ese tipo de cosas como para tratar de dirigirlas hacia el objetivo de poder construir una organización cada vez mejor. Espero haber respondido satisfactoriamente la duda. Y también monitorearlo. En el caso de que la persona se vaya, siempre va a haber, independiente si se va como por las vías formales o no, siempre va a quedar registro de su esfuerzo, de su trabajo, etcétera, etcétera. Y va a haber pasado por la organización de una forma igual. Así que eso siempre hay que tenerlo considerado.
Ya, pues, si no existe ninguna otra duda, procedo a cerrar la charla. Más que nada, nuevamente invitarlos a conocer más en aurora.ong. Ahí hay mucha, hasta donde se puede, toda la información que tenemos disponible hasta el momento, a ver los videos que ya hemos publicado. Este video también lo vamos a publicar dentro de poco, espero con menos tiempo, también con este PPT para que lo puedan consultar, y si tienen cualquier duda vamos a quedar siempre atentos para irlas respondiendo. Y nada, nos estaríamos viendo en 2 semanas más para el tercer módulo de este taller, a donde esto realmente va a ser un taller. Ahí van a tener que participar todos, así que ojalá que vengan con disposición, con la mejor de las disposiciones para poder compartir una tarde interesante.